Bueno, seguimos. No me acuerdo cuántos éramos antes. La verdad que no vi cuántos participantes éramos. Pero bueno, sigamos. Así no se nos hace tan tarde. Disculpen que antes se me cerró, la verdad que no me había dado cuenta que quedaba tan poco tiempo. Vamos a integrar entonces, como les decía, primero con respecto a y. X cuadrado, si yo tengo que integrar x cuadrado con respecto a y, x cuadrado es una constante, ¿está? Entonces, x cuadrado por y, ¿sí? ¿Se acuerdan que la integral de diferencial de y es y? Entonces nos va a quedar x cuadrado por y. Ahora, si yo tengo que integrar y cuadrado, diferencial de y, o sea, tengo que integrar a y cuadrado, es y al cubo sobre 3. Entonces, a todo esto lo voy a evaluar entre 0 y 2, que eran los límites de y. Evaluamos y vamos a obtener 2x cuadrado más 8 tercios diferencial de x. Fíjense que entonces ahora, bueno, acá se me ha corrido un poco, lo que obtuvimos es una integral simple, ¿sí? Resolvimos la integral esta, parcialmente integramos con respecto a y, ahora solo nos queda integrar con respecto a x, que es una integral simple. Integramos con respecto a x, evaluamos entre los valores que tomaba x, y el resultado de esta integral es 32 tercios. Si nosotros analizamos un poco, esto no es necesario que ustedes lo hagan, pero por ahora, tienen z, x cuadrado más y cuadrado, es un paraboloide, ¿sí? Y nos está pidiendo la integral doble de esa función z, y nosotros sabemos por definición que la integral doble de una función en un determinado recinto es el volumen que se forma entre esa función z y el recinto, o sea, y el plano xy. Entonces lo que estamos calculando físicamente, estos 32 tercios físicamente, es el volumen del sólido que está por debajo del paraboloide y por arriba del recinto R, del recinto rectangular, del dominio de esa integral. Tenemos que calcular la integral doble de z, x cuadrado por y, en el dominio rectangular, donde x toma valores entre 0 y 3, e y entre 1 y 2. Entonces, como veíamos antes, si primero integramos con respecto a y a esa función, los límites de y son 1 y 2, y después integramos con respecto a x entre 0 y 3. Podemos hacerlo al revés también, en este caso. Podemos integrar a esa función entre 0 y 3 con respecto a x, y al final con respecto a y entre 1 y 2. En este caso yo usé la opción 2, voy a primero integrar con respecto a x entre 0 y 3, x cuadrado por y lo tengo que integrar con respecto a x, la y en este caso es una constante, o sea que me va a quedar x al cubo sobre 3 por y. Todo esto lo tengo que evaluar entre 0 y 3. Obviamente tengo que reemplazar a la variable x, que es la que yo integré, por sus límites, que son 0 y 3. Una vez que yo evalúo eso, por la regla de Barrow, me va a quedar entonces la integral entre 1 y 2 de 9y diferencial de y. Integramos esto y el resultado de la integral es 27 medios. ¿Sí? Ese es el resultado que vamos a tener esta integral cuando z es igual a x cuadrado por y en el recinto entre x que va de 0 a 3 e y que va de 1 a 2. Y nada más. Hasta ahora estuvimos viendo recintos que son rectangulares, pero no siempre vamos a tener ese tipo de recintos. Podemos tener también regiones como esta, que están limitadas por curvas. Supónganse, como tenemos acá en la figura 2, tengo una región D que va a tomar valores de x entre A y B, y valores de y que van desde la función g1 de x, ¿sí? Y es una función de x, y g2, que también es una función de x. En ese caso, los límites de integración, ¿qué tengo que hacer? Primero integrar con respecto a y, ¿sí? Porque los límites de y son funciones, entonces voy a integrar con respecto a y a esa función f de xy, la integro, voy a
aplicar luego la regla de Barrow entre estas dos funciones y al final voy a integrar con respecto a x entre a y b. Siempre, siempre que ustedes tengan un integral doble, integral triple, la última integral, o sea, lo último que usted integre tiene que tener valores numéricos, porque la integral a nosotros nos da como resultado valores numéricos. Entonces, los límites en la última integral siempre tienen que ser números. Ahora, si vemos la figura 3, donde la región va a estar dada y que va de C a D, ¿sí? Y X va a tomar valores entre estas dos curvas. X, que es una función h1 de y X, que es una función h2 de y. Entonces, los límites, ahora cuando yo integre con respecto a X, son esas dos funciones, integro, resuelvo la regla de Barrow, y después voy a integrar con respecto a y entre C y D. Vamos a verlo con un ejemplo. A ver si... Acá, no, me fui mucho. Este. Tenemos que resolver la integral doble de esta función 2x más 3y dentro de este dominio. Si yo grafico esto, siempre van a tener que graficar el dominio, siempre, y es igual a x, la recta identidad, esa la conocen, igual a x al cuadrado, una parábola. ¿Estamos? Fíjense que acá tengo el dominio rectangular. Antes veíamos que teníamos este recinto y el dominio que yo tengo acotado dentro de ese recinto. ¿Estamos? Entonces, yo tengo que encontrar mi dominio, es todo esto, todo lo que está encerrado entre la parábola y la recta. Eso es donde yo tengo que calcular la integral. Ese es mi dominio, donde yo tengo que calcular la integral. Lo primero que hacemos es encontrar cuáles son los puntos de intersección entre esas dos curvas. En este caso el punto 0, 0 y el punto 1, 1. ¿Sí? Estas son funciones bastante conocidas. Si no, hacen sistema de ecuaciones para encontrar las intersecciones. Este ejercicio lo podemos plantear de varias maneras. De dos, particularmente. Los límites de integración, por ejemplo, si yo miro esta primera figura, los límites de integración serían, si yo quiero ver primero, voy a ver cómo serían los límites de ahí, voy a hacer rectas paralelas, esperen que lo pongo acá, voy a plantear rectas paralelas, siempre que yo quiera ver cómo son los límites de ahí, rectas paralelas ahí, ¿estamos? Rectas paralelas, ahí, ¿qué veo? Que siempre voy a ir en y desde la parábola a la recta, de la parábola a la recta, de la parábola a la recta, de la parábola, y así por toda la extensión de ese dominio, siempre voy a ir de la parábola hacia la recta. Entonces, los límites en y van a ser de la parábola, que es x cuadrado, porque y es igual a x al cuadrado, a la recta, que es x, ¿sí? Igual a x. ¿Qué nos quedaría? Recuerdan que la última integral tiene que ser valores numéricos. ¿Qué valores toma x? Entre 0 y 1. Tenemos los puntos de intersección, entre 0 y 1. ¿Sí? Y de esa manera tenemos barrida completamente todo nuestro dominio, que es lo que está entre la parábola y la recta. Esto no es un dominio rectangular. Si nosotros ponemos, vamos a borrar todo. Si ustedes ponen que tienen que ir en y de 0 a 1, van a estar calculando esto, van a estar calculando todo. No lo están limitando a las funciones que tienen como dominio. ¿Sí? Entonces, si ustedes ponen que y va de 0 a 1 y x va de 0 a 1, eso es un recinto rectangular. No es un dominio regular. En este caso yo tengo una recta y una parábola que me están limitando el dominio. Esa entonces es una manera. La otra manera sería
la integral en este caso entonces quedaría que voy a integrar primero a esa función con respecto a y entre x cuadrado y x, y después voy a integrar con respecto a x entre 0 y 1. Si podemos observar de la otra manera, vamos a ver, si ahora yo quiero ver cómo serían los límites en x, trazo rectas paralelas a x, y voy a ver que siempre voy a ir de la recta a la parábola, de la recta a la parábola y de la recta a la parábola. Entonces, los límites van a ser la recta, que es y igual a x, o sea, x igual a y, y en este caso tendríamos que despejar x de acá, porque yo tengo que poner x igual a una función de y, ¿sí? Así tengo que yo definir los límites de x. Entonces sería, como esta es la rama positiva de la parábola, tengo que ir entonces desde la recta y a la raíz cuadrada de y. Entonces la integral doble me quedaría. Tengo que integrar a esa función z, que no sé qué forma tiene, 2x más 3y, no nos interesa cuál forma tiene en este momento. Lo tengo que integrar entre y la raíz cuadrada de y. Una vez que integramos esto con respecto a x, vamos a integrar con respecto a y entre 0 y 1. Obviamente, yo usé la primera opción porque es más simple de resolver, ya ahí tenemos una raíz, acá vamos más directo. Integramos todo esto con respecto a y, después evaluamos en esos límites entre x cuadrado y x, tengo que entonces reemplazar todo esto por x, menos todo esto reemplazarlo por x al cuadrado, o sea, reemplazar la variable y por los límites. Siempre voy a reemplazar esos límites de integración por la variable que acabo de integrar. Si yo recién integré a la variable y, lo voy a reemplazar a todas las y por los límites de integración. Una vez que reemplazo, voy a obtener que 7 medios de x cuadrado menos 2x al cubo menos 3 medios de x a la cuarta. Fíjense que solamente ahora me queda todo con x. Integro, acá ya tengo una integral simple, integramos con respecto a x, valuamos en esos límites entre 0 y 1, y el resultado de esta integral es 11 sobre 30. ¿Sí? Este era bastante por ahí simple, el que viene ahora un poco más complicado. ¿Lo entendieron a este? ¿Van entendiendo? ¿Tienen alguna duda? Bueno. Ahora tenemos una función z, su dominio de integración va a estar limitado por todas estas curvas o rectas, y tenemos que calcular la integral doble de esa función. Vamos a empezar. Tengo x igual a 0. X igual a 0, sabemos que es el eje y, lo está limitando el eje y. Y igual a 1 es la recta cuando y es igual a 1, igual a 2, y después tenemos x que es igual a y a la 3 medios. Esta función definida como está solamente nos está indicando que es esta rama. Fíjense que y es una raíz, esto es x igual a una raíz cuadrada de y que está elevado al cubo, o sea, siempre el resultado va a ser positivo, por lo tanto, x va a ser positivo. Ustedes pueden tomar puntos en x para armar esa recta, esa curva, perdón. De esta manera, como está definido, nos está definiendo que es esta rama. Si en cambio nosotros tendríamos que y es igual a x a la 2/3, también tendríamos hacia el otro lado, ¿sí? Porque ahí también puede tomar valores de x negativos. Así como está, solamente tenemos esta rama. Entonces, entre esta curva, y igual a 1, y igual a 2, y el eje y, formamos un determinado dominio, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que integrar a esa función z en este dominio. ¿Qué es lo que hago? Yo voy a trazar rectas paralelas a x. Si yo trazo estas rectas paralelas a x, voy a ver que en el dominio siempre voy
desde el eje a esta curva, del eje a la curva, del eje a la curva. Siempre voy a tener los mismos límites. Ahora, si yo haría con respecto a y, puedo ver que en un primer lugar voy a ir desde i igual a 1 a igual a 2, i igual a 1 igual a 2, siempre voy entre la recta a la recta. Y cuando voy avanzando un poco más, cambia. Voy desde la curva a i igual a 2, desde la curva a i igual a 2. Esto ya me está indicando que yo tendría que hacer una partición del dominio, ¿sí? Porque no siempre tengo los mismos límites, si yo quisiera integrar primero con respecto a y. Pero como les digo, esto se soluciona si solamente decimos que vamos a integrar primero con respecto a x. Entonces, el orden de integración es muy importante evaluarlo. Porque si yo acá primero voy a integrar con respecto a x, siempre voy a tener los mismos límites y la integral es mucho más simple y no tengo que dividir el dominio. Entonces, la manera más simple para calcular es plantear que x va desde el eje a la curva igual a la 3 medios, e y va siempre de 1 a 2, de 1 a 2, de 1 a 2, de 1 a 2, y de esa manera, fíjense que estos son los puntos, para encontrar estos puntos de intersección, sistema de ecuaciones, ¿sí? Eso no les había dicho, pero estos puntos son importantes para los límites. Entonces, y va siempre de 1 a 2, y de esa manera tengo barrida toda el área. Si ustedes hubiesen puesto que x va de 0 a raíz de 8 y va de 1 a 2, no estoy limitando ese dominio con respecto a esta función, ¿sí? Entonces en x voy de 0 a esta curva y en y de 1 a 2. Tengo que ser un valor numérico. Ahora sí, voy a integrar esa función z que yo tenía, x sobre y cuadrado, la integro en esos límites de 0 a y a la 3 medio, integramos con respecto a x. Una vez que integramos, valuamos en los límites que habíamos planteado, vamos a reemplazar a la variable x por esos límites y nos va a quedar una expresión solamente en función de y. Ahora sí tenemos una integral simple, integramos con respecto a y, evaluamos en sus límites y vamos a obtener que la integral es 3/4. ¿Cómo hubiese sido si ustedes tenían que dividir el dominio? Es un poco más largo. Como les decía antes, si ustedes hubiesen trazado las rectas, van a ver que estas flechas comienzan, los límites de integración acá en nuestra parte comienzan de 1 a 2 y después acá van de la curva a y igual a 2. Entonces de esa manera yo tendría que haber dividido el dominio en 2 y la suma, o sea, de cada una de esas integrales evaluada en cada uno de esos dominios me va a dar la integral en el dominio completo, ¿sí? Tendría que sumar la integral en cada uno de esos dominios. Para cada uno de esos dominios, este primero es fácil porque es un dominio rectangular. Entonces, el dominio S lo puedo definir de dos maneras, como pueden ver acá. Y el dominio 2 también lo podemos definir de dos maneras. ¿Por qué? Si esto no existiera, dominio 1 no existiera, solamente tendríamos esta parte, el dominio 2, si yo trazo rectas paralelas, a ver, vamos a ver. Si yo trazo rectas paralelas a X, fíjense que voy siempre de 1 a la función. Ahora, si trazara rectas paralelas a Y, voy de la función a Y igual a 2. Entonces también tengo dos maneras de cómo puedo plantear esa integral para ese dominio, para ese pedacito. En este caso yo usé la primera opción en los dos, tanto para el dominio 1 como el dominio 2, sumé las integrales y el resultado es 3/4. Después ustedes esto lo pueden ver con más detenimiento, más tranquilo, cuando estén en su casa, pero el resultado obviamente es el mismo, porque el dominio es el mismo. Pero es muy importante que esto lo vean para que sepan identificar por qué es tan importante identificar el orden de integración.
Ahí. Bueno, vamos a seguir con otro. Tenemos que calcular la integral doble de esta función xy, dentro de los límites del dominio, que son una parábola que está vertical, o sea que tiene con eje de simetría el eje y cuadrado más 2x, en horizontal, quise decir no vertical, y cuadrado más 2x igual a 0, y después tenemos una recta 2y menos 2x menos 3 igual a 0. Tenemos la recta y tenemos la parábola. Podemos hallar por sistema de ecuaciones los límites, ¿sí? Los puntos de intersección, que después nos van a servir para armar los límites de integración, los puntos de intersección de esas dos ecuaciones es menos 1 medio 1, que es este, y menos 9 medio menos 3. Si nosotros quisiéramos, vamos a ver, si yo quiero integrar primero con respecto a x, vamos a ver qué sucede si trazo rectas paralelas a x. Fíjense que siempre voy a ir de la recta a la parábola. Si cuando yo tracé esas rectas paralelas a x, estoy yendo de la recta a la parábola, de la recta a la parábola, siempre tengo el mismo límite, voy de la recta a la parábola. En cambio, si ahora voy, trazamos rectas paralelas ahí. En este caso voy de la parábola a la recta, de la parábola a la recta, de la parábola a la recta, hasta que llego a este punto. Una vez que pasé este punto, estoy yendo de la parte negativa de la parábola a la parte positiva. ¿Qué tendría que hacer acá? Si yo quiero integrar primero con respecto a y, voy a tener que dividir el dominio. Entonces, ¿qué hago? Voy a integrar primero con respecto a x porque es más fácil, no tengo que dividir el dominio. Entonces, en x decíamos que íbamos de la recta, de y menos 3 medios, yo acá la despejé, ¿sí? Fíjense que la recta era igual a x, acá tenemos de forma implícita la recta. Como yo tengo que definir, voy a integrar con respecto a x, tengo que igualar, tengo que decir que x es igual a una función de y. Entonces tengo que despejar x. Voy a decir que x es igual a y a los menos 3 medios. Y para la parábola pasa lo mismo, tengo que despejar la x, porque yo tengo que definir una función x que sea igual a una función de y. Despejo x, me va a quedar que x igual a menos y cuadrado sobre 2. Esos son los límites de x. ¿Cuáles serían los límites de y? Los tenemos en los puntos de intersección. Vamos a ir en y de menos 3 a 1. ¿Está? Entonces, integramos la función z, que es x por y, con respecto a x. Recuerden que y es una constante en este caso. Vamos a integrar, nos va a quedar x cuadrado sobre 2 por la y, que la seguimos dejando ahí. Y ahora resolvemos en estos límites de integración. Vamos a reemplazar a la variable x por los límites. Reemplazo, ordenamos esto un poco y nos va a quedar una integral simple para integrar con respecto a y de toda una función que solamente tiene, obviamente, la variable y. Integramos esto, vamos a reemplazar por los límites, siempre recuerden, el límite superior menos el inferior, y el resultado es 40 tercios. Y ahí era todo, eso era todo lo que tenía. Bueno, ya ahora ustedes pueden, les voy a subir esto, les voy a subir también la guía de integrales dobles. Son algunos ejercicios de este estilo, hasta ahora solamente van a ser de esto, calcular integral doble de tal función en tal dominio, dominios de este estilo, dominios rectangulares o dominios regulares,
Y bueno, y vamos a dejar la otra actividad para la otra clase. Entonces, ya ahora le subo esto, le subo la guía y la resolución de la actividad que vimos antes. ¿Tienen alguna duda de esto de integrales dobles, de lo que vimos hasta ahora? Bueno. Bueno, bueno, entonces ya ahora sí los voy liberando para que sigan ustedes con sus actividades. Traten de... El parcial seguro va a ser después de las vacaciones, eso está clarísimo. Lo que no sabemos todavía es la fecha. Eso todavía no. Porque como va la cosa, seguramente va a ser por aula virtual, entonces hay que hacer unas gestiones ahí para poder tomarles el examen por aula virtual, parcial. Pero sí, aprovechen el receso de invierno, ya tuvieron todo este cuatrimestre, tuvieron la suerte que no tuvieron que tener parciales en esto, así que tuvieron tiempo como para ir al día, tenían un tema por semana, más las actividades que yo les fui dando, las guías, ahora tienen el receso de invierno, yo sé que tienen que rendir finales, pero aprovechen un poco el tiempo porque se van a encontrar después con los parciales de esto bastante pronto, digamos, empezado el cuatrimestre, supongo. Del teórico no sé, no sé. Seguro que van a tener parcial de teórico, eso sí, seguro, igual que el práctico. Pero no sé cómo va a ser con... Eso lo tienen que hablar con el profe. Bueno, sí tienen que ponerse al día. Espero que hayan entendido extremo relativo y extremo condicionado, porque es un tema súper importante, que así tengan exámenes de manera virtual o tengan de manera presencial, son temas que entran sí o sí. Ahora empezamos con lo más difícil, que es toda la parte de integrales, y después al final ecuaciones diferenciales. Esto siempre es mucho más complicado, el segundo parcial es mucho más complicado que el primero, entonces tienen que ponerse a tono con la primera parte, porque si están atrasados con la primera parte, la segunda parte es mucho peor. No los quiero asustar, pero análisis 2 es una materia bastante larga y a veces un poco complicada para la mayoría. Y cuando tienen muchas dudas, porque yo veo por ahí de las actividades que algunos me mandaron un solo ejercicio o dos, no tengan miedo de consultarme, mándenme mail, yo entro bastante seguido para ver, yo trato de tratar de ayudarlos por mail, con las consultas que tengan, y también hay libros donde ustedes pueden consultar, el Stewart, pueden consultar de Rabuffetti, de García Venturini, hay muchos libros, incluso libros que ustedes tienen acceso, que pueden descargar y pueden, bueno, no tendría que decir esto, pues no, que puedan descargarlo, no está bien que lo descarguen, pero bueno, digo que tienen acceso, hay maneras de tener acceso a esos libros y no los muerden, los libros no los muerden, no tengan miedo, menos ahora que si son digitales. Integrales va, sí, yo por el segundo, sí. Va todo, hasta el primer parcial, sea cuando sea la fecha, va a ser hasta extremos condicionados, hasta la actividad que vimos hoy, inclusive. Ya integrales entra para el segundo parcial, a fin de año. Bueno, el jueves que viene voy a ver si seguimos viendo integrales dobles, porque yo esto se los voy a tener que ir explicando, me parece, porque no quiero sorpresas después. Sé que es más difícil esto, así que vamos a ver si la semana que viene puedo darles también un poco más de integrales. Bueno, ahora sí, los voy librando, si nadie tiene ninguna duda, nada, seguimos. Había alguien que quería preguntarme algo de series.
Bueno, si querés lo vemos ahora. No sé cuál era. Sí, 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 les paso el link. Si no les prometo nada, pero si efectivamente, justo el jueves que viene es bastante complicado, tengo que tomar parciales en otros cursos, entonces es un jueves complicado. Si el jueves que viene me puedo conectar para explicarles la otra parte, lo que sigue de integrales, les dejo el link. N igual a 4. A verlo. Vamos a buscarlo. Series. ¿Dónde está? Zoom. Ah. Sí, ahí lo estoy viendo. Con n igual a 4. Claro, tenés que desarrollar hasta el cuarto orden. Hasta el cuarto orden el diferencial. Sí, es un poco complicado ese. A ver. Sí, no, es que no les puse ninguno, porque en realidad lo que yo les puse es de qué manera ustedes pueden desarrollar. Si tienen de segundo orden, tendrían que ir multiplicando, hacer los 4 como si fueran 2 de segundo orden y multiplicar entre ellos los diferenciales. Pero podría pasarles el desarrollo por autogestión para que lo entiendan. Porque o sea, sí tengo hecho el ejercicio, pero no tengo hecha la. A ver, te lo puedo compartir. Te lo cierro. Yo el ejercicio lo tengo resuelto, pero lo que no tengo es cómo se llega, digamos, a todo este término, que es multiplicando cada uno de esos diferenciales. Tendríamos que multiplicar todo esto por todo esto. A ver, no estoy señalando. Recuerdan que cuando estamos hablando de uno en segundo, cuando tenemos que derivar por segunda vez, es como un trinomio cuadrado perfecto. Cuando estamos en el tercero, que sería este, es un trinomio, un cuatrinomio cubo perfecto. Entonces, cuando llegamos a este, que es el orden 4, tendríamos que multiplicar 2 veces esto mismo. Entonces, fíjate que vamos a quedar, si yo multiplico este primero por este mismo, voy a obtener f derivado 4 veces con respecto a 4 veces x, fíjate que acá es lo que dice acá, por x menos 0 a la cuarta. Ese sería el primer término. Ahora, tendría que multiplicar este por el segundo término. Entonces me quedaría x, bueno, acá no sé, sí, x menos 0 al cubo, esto por esto sería x menos 0 al cubo, y menos, por eso digo, tendría que hacer todo el procedimiento para mandárselos, porque si no así medio en el aire no lo van a entender, pero si ustedes tienen, a ver, vamos a hacerlo acá.
Insertar. No, no puedo. Bueno, no, voy a confundir peor. Vamos, los voy a hacer, se los voy a hacer bien con tranquilidad, ahora con tranquilidad, y después última se los subo por autogestión o por el aula virtual. Tal vez en autogestión, porque el aula virtual está bastante ordenada. Lo acomodo bien, les hago bien todo, cómo sería los diferenciales, cómo se tienen que ir multiplicando exactamente, para que no haya ningún tipo de confusión. Ahora después en un ratito lo hago y se lo subo. Y les puedo subir últimas ejercicios así cómo se resuelve. Bueno, ahora sí, ya los voy dejando y les dejo, bueno, y tengo que hacer todas esas cosas para subir. Bueno, si nadie tiene más ninguna duda, seguimos en contacto entonces, ya saben que pueden contactarme por mail. Saludos, adiós para todos, chao.